Bueno, entonces, a manera de repasar el tema del diagrama de Smith en forma de impedancias, ¿sí? Le voy a presentar este ejercicio que está en el texto, que básicamente es la comparación entre utilizar las fórmulas que ya hemos visto para determinar algunos parámetros y la representación gráfica. Un poco para aprender a utilizar el diagrama de Smith y relacionarlo cuando tenemos, digamos, una línea de transmisión, como en este caso, ¿no? Y ya sabemos que en el diagrama de Smith podemos iniciar, si tenemos datos de la carga, iniciamos en ese punto con ese dato y el valor normalizado de la impedancia de carga es la que ingresa al diagrama de Smith. Y después hemos dicho que en el diagrama de Smith nos vamos a desplazar y también tenemos que saber, conforme avanzamos desde la carga hacia el generador, por ejemplo, cómo nos movemos en el diagrama de Smith, que también se puede utilizar desde el otro extremo, ¿no? Si los datos están en el lado del generador, también podemos ingresar con el diagrama de Smith en el lado del generador, ¿sí? Si tenemos la impedancia de entrada aquí, entonces este punto es el inicio del diagrama de Smith y nos deslizamos hacia la carga. Bueno, además, que si se maneja con cierto cuidado el diagrama de Smith, da unos resultados muy buenos respecto a las fórmulas analíticas. Muy bien, entonces, acá se plantea esta línea de transmisión, ¿sí? Se dice que tiene impedancia característica de 50 ohmios y una impedancia de carga ZL, ¿sí? Y fíjense que la longitud es una longitud muy particular, es una longitud lambda sobre 4, ¿no? Ya sabemos que cuando una línea de transmisión tiene esta longitud, es un inversor de impedancias. Entonces dice, es una línea sin pérdidas, entonces el diagrama de Smith se puede utilizar para líneas sin pérdidas y también para líneas con pérdidas, como hemos visto en la última clase, ¿sí? Entonces, nos pide aquí calcular la impedancia de entrada cuando la carga tiene diferentes valores, como en este caso, ¿ve? A, B y C. Entonces, se va a ir cambiando la impedancia en la carga y se pide la impedancia de entrada. ¿Está bien? Bueno, nuestra fórmula ya la conocemos cuando la línea tiene una longitud lambda sobre 4, ¿sí? La impedancia de entrada de esta línea, con esta longitud, es la impedancia al cuadrado de la línea sobre ZL, ¿no? Aquí le hemos puesto ZA porque esto hemos utilizado para un adaptador, ¿no ve? Por eso es. Entonces, aquí tendría que ser, con estos datos, sería el ZA, en este caso sería el Z0, ¿sí? Entonces, la impedancia de entrada de acá de la línea no es nada más que Z0 al cuadrado sobre la impedancia de carga, ¿sí? Como ustedes ven, entonces, si lo hacemos con las fórmulas, ¿sí? Si lo hacemos con las fórmulas, ahí tenemos acá Z0 al cuadrado, para el primer caso, ZL es igual a 80, entonces la impedancia de entrada es este valor, 31.25 ohmios. Caso A. De la misma manera hacemos para el caso B, la impedancia Z0 al cuadrado sobre la carga, en ese caso es compleja, y el valor nos va a salir un número complejo, como está ahí en el caso B, este valor, ¿sí? Y en el caso C es ZL es una impedancia compleja negativa y nos va a salir este valor, J125. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hacer esto gráficamente,
y van a ver que estos valores van a coincidir bastante bien. ¿Ya? Solo hacemos... Ahí está. Primer caso. El primer caso, este era, con la fórmula analítica, nos daba 3.25, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? El dato que tenemos, obviamente, es el de la carga en estos tres casos. Entonces, tenemos que ingresar con el valor de la carga normalizada al diagrama de Smith. Entonces, aquí está el ZL, es 80, ¿sí? Sacamos el ZL normalizado y nos sale 1.6, ¿sí? Entonces, eso es este punto A que está acá, ¿sí? Porque aquí están todos los valores de estos círculos R son los valores de la resistencia y estos pedazos de círculos sabemos que son las reactancias, ¿eh? Estas son las reactancias y estas son las reactancias. Positivas y negativas. Entonces, hemos ubicado el punto A en la carta, ¿sí? Con ese único valor que tenemos y sería este, corresponde a 1.6 aproximadamente. Muy bien. Ahora estamos entonces en el punto de la carga, aquí, en este punto, y nos vamos, y tenemos que movernos lambda sobre 4. ¿Sí? Entonces, esto es, los movimientos son hacia el generador y hacia la carga. En este caso nos vamos a mover hacia el generador. O sea que el punto A, ¿sí? No tenemos que tener este movimiento, así, en ese sentido. ¿Y cuánto nos vamos a desplazar? ¿Cuánto nos vamos a desplazar? La distancia, lambda sobre 4. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que cuando este punto da un círculo completo, así gira, eso es lambda sobre 2. Entonces lambda sobre 4 va a ser la mitad de este círculo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace. Y entonces, ahí está, ¿ve? Estamos en esta posición A, y este es el origen, trazamos el círculo, y desde este punto avanzamos lambda sobre 4, que va a ser acá, porque una vuelta completa es lambda sobre 2. Entonces, desde aquí hasta acá es lambda sobre 4. Y entonces, este punto ya me va a dar la impedancia de entrada normalizada. Es este valor que está acá. Leemos ese valor, ese punto le hemos puesto el valor B, ¿sí? Ese es el valor leído en la carta B. Y ese valor aproximadamente es 0,625. Entonces, ese es el valor normalizado, ¿ya? Y eso me daría la impedancia de entrada, ¿sí? Pero, entonces, tenemos que obtener el valor real de la impedancia de entrada. Para eso tenemos que desnormalizar la ZE, ¿ya? Entonces, el valor normalizado de 0,625 se multiplica por la impedancia característica de la línea, que es el dato, y nos da este valor 31.25. Como ven, ese era el valor con la fórmula y con esto nos ha dado, obviamente, también el mismo valor. Los datos son sencillos de leer, ¿no? A veces no es tan fácil de leer, pero es una buena aproximación. Entonces, este sería para el caso A, ¿sí? Para el caso B, hacemos lo mismo. Aquí está el caso B. Ahora ya la carga ZL es un valor complejo. El ZL es 50 más J. Este es el valor de ZL y nos ha dado este valor, digamos, con la fórmula, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos gráficamente? Bueno, el criterio es el mismo. Tenemos que encontrar, esta es la ZL, obtenemos el ZL normalizado, lo dividimos sobre 50 y nos queda 1 más J04. Ese es este punto que está aquí en la carta, ¿sí? Y ese es el punto C. Bueno, de nuevo, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como
Como ya conocemos la longitud, que es lambda sobre 4, tenemos que desplazarnos. En realidad, 180 grados sería, ¿no es cierto? Porque ese sería lambda sobre 4, la mitad del círculo. Entonces, antes era fácil acá porque estaba sobre el eje horizontal, ahora está en este lugar, pero el principio es el mismo, ¿no? Habrá que hacer de acá, de nuevo, con el centro aquí, un círculo y desplazarnos en ese sentido. Hacemos de esa manera y es exactamente lo mismo. Desde el punto C llegamos hasta acá. Ahí nos hemos desplazado lambda sobre 4, medio círculo. Ese es el punto que se lee acá. Ese es el punto D. Ahí está. Y se lee el valor del punto D. Entonces ya es un valor complejo. Tendrá un valor real que está dado por acá. Estos son los círculos. El valor de la resistencia. Y estos son los círculos, los valores de la reactancia negativa, ¿no? Entonces, este punto tendría los valores más o menos de 0,86 menos J0,35, que lo sacamos interpolando por acá. De esa manera, ya tenemos la impedancia de entrada normalizada. Igual que el caso anterior, hay que desnormalizar. Desnormalizar significa multiplicar por la impedancia característica de la línea y nos sale este valor de la impedancia de entrada para este caso. 43, ¿sí? Más 17.5 y analíticamente más o menos sale aquí, ¿ven? Entonces siempre hay cierta tolerancia en el gráfico, ¿no? Pero estoy utilizando más el gráfico del texto, ¿no? Ya les dije que hay gráficos que tienen mucho más círculos acá, ¿sí? Ya en la que se puede obtener unos valores más exactos. Pero para fines de la materia, para fines prácticos, pueden utilizar esos diagramas que ya les dije están en la red, ¿sí? O utilizar este también. Bueno, y finalmente, para el caso C, ¿sí? Para el caso C, donde la impedancia de carga es negativa, una reactancia negativa, analíticamente con la fórmula sale el resultado de J25. Hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos el ZL, lo normalizamos, sacamos este valor que ahora es reactivo puro, ¿no es cierto? Porque la resistencia es 0 y este nos da este punto que estaría acá, ¿sí? Es este punto. ¿Qué? Porque este es R igual a 0, ¿no? Entonces R igual a 0 con este menos J sería este punto. Ese es el punto E. Y tenemos que hacer lo mismo después, desplazarnos, lambda sobre 4, vamos a poner para allá, ¿sí? Entonces ahora ya el círculo, nos movemos el círculo grande, ¿no? Era igual a 0, ¿eh? Entonces este sería el desplazamiento y tendríamos que llegar hasta la mitad, ¿no? Básicamente sería este punto amarillo. Y ese es el punto que está ahí y es el punto F. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la impedancia de entrada normalizada? Hay que leer este valor. Ese valor da, pues, 2.5 J, este valor que está acá, ¿eh? Ahora, si pueden trazar por acá una línea recta, obviamente sí, es la que parte en la mitad el círculo celeste, ¿no? De R igual a 0. ¿Sí? Si ese es el valor que se lee, se lo multiplica por la impedancia ZI para desnormalizar y tenemos estos valores. En este caso coinciden porque los valores son prácticamente sencillos de ubicar en el diagrama de Smith, ¿ya? Muy bien, entonces, ese es el desplazamiento que en este caso se ha estado relacionando con los valores de las fórmulas analíticas. Hay algunos casos en que resolver algún problema gráficamente es mucho más sencillo que hacerlo con las fórmulas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese sería este ejercicio y hay que recomendar, entonces, fíjense que nosotros nos hemos desplazado, ¿sí? Y sí, cuando estamos en un determinado, cuando estamos en la carga, en este punto estamos en la carga, nos desplazamos
hacia el generador en este sentido. Y aquí está indicado que para moverse de la carga hacia el generador hay que estar en el sentido de las agujas del reloj. En caso contrario, también se puede tener el generador hacia la carga, pero los desplazamientos son en sentido inverso, ¿no? Ahora, acá también están otras variables, miren. Esto, por ejemplo, es la longitud en términos de lambda. El gráfico asume aquí 0.0 lambda y después tiene aquí el valor de, en el sentido 0.05. Entonces aquí este es 0.1, 0.2, así hasta llegar a 0.5. ¿Ve? Entonces tiene una graduación en términos de lambda en ese sentido. Y al revés, también aquí tiene otra graduación en términos de lambda en otro sentido. Eso es para desplazarnos en el diagrama de Smith en las dos posibilidades que tenemos. De la carga hacia el generador o del generador hacia la carga. ¿Ya? Ahora, cuando ubicamos un determinado punto acá y hacemos el círculo para desplazarnos, como hemos hecho, ¿sí? Ese círculo, la distancia entre este punto y el radio del círculo es el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y cuando nos desplazamos a través del círculo que hemos hecho, por ejemplo, nos estamos desplazando sobre la línea y estamos viendo cómo varía su módulo y el ángulo. El ángulo se lo lee por acá, ¿ve? Así, ¿sí? Si digamos este es un determinado punto en la carga, entonces si lo desplazamos acá, aquí vemos también el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga. Y el módulo va a ser esto. Pero como este es un valor normalizado, entonces, ¿cuánto es el módulo real de esto? Hay que hacer una relación entre digamos que es de este punto que está aquí, llega hasta acá, digamos. Entonces, este rad de aquí, con 0, vale 1. Y este sería X. Con esa relación se sacan los centímetros estos y después se convierte en el valor del coeficiente de reflexión. Simplemente diciendo, este valor, esta distancia vale 1. ¿Cuánto vale esta distancia desde acá hasta acá? Y haciendo esa relación se puede sacar el coeficiente de reflexión en módulo, en ángulo y ver el desplazamiento. Entonces, en los laboratorios se puede utilizar el simulador SDL que hace lo mismo que yo estoy haciendo, pero obviamente con mayor precisión, ¿no? Pero en los exámenes ya no se puede utilizar el simulador. Entonces hay que manejar este gráfico, ¿ya? Y este gráfico es que también está en el simulador. La diferencia es que en el simulador no está esta graduación, ¿sí? Esta graduación en términos de lambda no está. ¿Saben por qué no está? Porque hay un cursor que se ubica en la carga y nos empezamos a deslizar. Conforme se empieza a deslizar, el simulador va dando los valores o empieza a leer todos estos valores. Entonces el simulador le dan un valor, lo mueven desde acá y les da exactamente los desplazamientos. Según sea hacia la carga o hacia el generador, los da el simulador. Entonces por eso no hay necesidad de poner esta escala. ¿Ya? Eso, si ya no entraba al simulador SDL, esa es la diferencia, ¿no? O sea, obviamente que con el simulador es prácticamente la misma precisión que utilizamos con las fórmulas, ¿sí? Muchísimo mayor precisión es con el simulador. Tiene algunas limitaciones el simulador, pero para trabajar en los problemas en la práctica es una herramienta muy buena. Muy bien. Entonces, podemos ahora, ¿cómo quedaría en la práctica? Ya? Esto lo hemos hecho para los tres casos, A, B y C, que tiene problema, en forma independiente, ¿no? Esto en la práctica, ¿qué sería? Sería un solo gráfico donde estarían todas las condiciones, ¿no? Bueno, aquí está esta línea para decir que
para volver a justificar que hemos avanzado medio círculo, que es igual a lambda sobre 4. Así quedaría en el total, miren, digamos los tres problemas, ¿ve? Ahí está el caso A, ese es el círculo, este es el caso B, C, ahí está, ¿ve? Y ahí estaría todo lo que se ha hecho paso por paso. Entonces, en la práctica, salvo que tengan, pueden traer dos diagramas de Smith, lo pueden hacer por separado, o también se puede hacer en un solo gráfico, como está en este caso, ¿no? ¿Ve? Ahí se está repitiendo los medios círculos, ¿no? Bueno, en fin, entonces, este es el problemita que nos permite desplazarnos, porque si nos sabemos desplazar entre el diagrama de Smith y la línea adecuadamente, los problemas se resuelven con suma facilidad, pero obviamente hay que practicar un poco, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar ahora a otro tema, ¿ya? Es el tema de esta clase, que sería diagrama de Smith en su forma de admitancias. ¿Ya? Ahí estaría. Este es el diagrama de Smith en su forma de admitancias. Bueno, vamos a ver. Así como hemos definido la impedancia normalizada, ¿se acuerdan? Esa era la impedancia normalizada, ¿sí? Que al final quedaba en función del coeficiente de reflexión, y este era, y así sale el gráfico de Smith de impedancias. Muy bien. Ahora, obviamente, si nosotros invertimos esta variable, vamos a tener la admitancia normalizada, ¿sí? Eso es lo que se hace acá, ¿eh? La admitancia normalizada va a ser la admitancia de la línea de transmisión dividido su admitancia característica, ¿sí? Y esto es 1 sobre, sacando la inversa de estas dos variables, y obviamente va a quedar que la admitancia normalizada es la inversa de la impedancia normalizada. Ahora, lo que tenemos que ver, esta relación que nosotros ya sabemos, cómo se refleja en el gráfico. Eso es. Entonces, para eso utilizamos esta definición de la admitancia normalizada. Mire, va a salir este valor, ¿sí? La inversa, aquí damos la vuelta, ¿no? Este sobre este, ¿sí? Pero vamos a llegar a una conclusión. Esto no nos dice nada todavía de la relación entre los gráficos. Vamos a buscar y vamos a definir, así como hemos definido el coeficiente de reflexión de voltajes aquí para la impedancia, podemos definir el coeficiente de reflexión de corrientes para el caso de la admitancia. Y si definimos eso, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el inverso, entonces aquí va a ser el coeficiente de reflexión de corrientes en una posición Z, va a ser la corriente reflejada sobre la corriente incidente en cualquier posición Z, ¿sí? Y entonces esto también se puede poner en forma de los voltajes y va a quedar así. Este signo negativo es por la dirección que hemos tomado. En conclusión, miren, el coeficiente de reflexión de corrientes está relacionado con el coeficiente de reflexión de voltajes simplemente por este signo menos, ¿sí? Entonces, quiere decir que nosotros podemos trabajar con este coeficiente de reflexión, relacionarlo con esto y utilizar esta relación. ¿Cuál va a ser el resultado? Miren, esta, la 204 y la 203, de estas dos vamos a pasar a esta ecuación. Ahí está, ¿ve? ¿Sí? Entonces, si lo ponemos así y comparamos con el coeficiente de reflexión de voltajes, esta relación ya resultó lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre la admitancia normalizada y la impedancia normalizada?
Miren, si aquí en vez de I ponemos B, esto es la impedancia. Entonces, la diferencia está entre este subíndice y el subíndice. Si aquí ponemos B es impedancia, si aquí ponemos I es admitancia. Y entonces hemos trabajado nosotros para el caso de las admitancias, hemos sacado la parte real de esta, la parte imaginaria, y hemos hecho todo, y hemos graficado inclusive. Cuando aquí son B y B, hemos sacado los círculos R, y después hemos sacado los círculos X, la familia de círculos R, la familia de círculos X. ¿Sí? Bueno, quiere decir entonces que si nosotros hacemos exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho para la impedancia, lo hacemos para la admitancia, va a resultar que esta admitancia normalizada va a tener también una parte resistiva y una parte reactiva, que en este caso llamamos la G y la B. Para estar de acuerdo con la definición de admitancia. Pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que los gráficos de la impedancia normalizada y de Smith y los gráficos de las admitancias normalizadas de Smith son lo mismo. Lo único que hay que hacer al gráfico de impedancias, reemplazar, aquí es R, reemplazarlo por G, y aquí es X, reemplazarlo por B. ¿Sí? Entonces, las expresiones normalizadas son iguales, sus coeficientes también, y simplemente entonces lo único que hay que hacer es al gráfico de impedancias, ¿sí? Le cambiamos las letras. Entonces, en vez de hablar de círculos R, vamos a hablar de círculos G. Y en vez de hablar de círculos X, vamos a hablar de círculos B. Pero los gráficos son exactamente iguales. ¿Ya? Eso es la importancia, entonces, de este análisis. Claro que también hay gráficos de admitancia, ¿no? En los libros un poquito de hace unos cuantos años había Smith de impedancias y Smith de admitancia. Los gráficos son exactamente iguales, lo único que cambian las letras, ¿no? Donde está el R se pone el G, ¿sí? Y donde es X se pone el B. Pero bueno, nosotros podemos manejarnos también de esa manera, ¿ve? Aquí sería la carta de Smith en forma de admitancia, ¿ve? Y como ven, exactamente es la misma del otro, nada más que ahora aquí tenemos G igual a 0, ¿ve? Y aquí en vez de tener X tenemos los X positivos, tenemos los B positivos. Y aquí serían los B negativos. Pero estrictamente la figura es la misma. Muy bien. Ahora, ¿por qué vamos a utilizar el diagrama de Smith en forma de admitancias? Vamos a manejar eso en forma de admitancias porque en la parte de sistemas de adaptación hemos visto unos pedazos de líneas de transmisión que se ponen en paralelo con la carga. Entonces, cuando operamos con impedancias en paralelo, es mucho más fácil manejar admitancias que impedancias. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, por qué se utiliza el diagrama de admitancias. ¿Ya? Para eso, veamos, por ejemplo, hemos visto varios acoplamientos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ahí está el desacoplamiento que hemos visto. ¿Sí? Hemos visto el Anderson 4, ¿no ve? Aquí está, este es. Entonces, de esto estoy hablando. ¿Sí? Entonces, estos están en paralelo. Aquí es conveniente trabajar con la manera. Después tenemos y después teníamos ese también, ¿no? Teníamos esos tres sistemas cuyo objetivo, ¿cuál era? Estos tres sistemas tienen la función de evitar que el voltaje reflejado de la carga vuelva hacia el generador. Entonces, eso quiere decir que el Z0 de estas líneas es diferente de la ZL y entonces hay un voltaje que vuelve. Entonces, este sistema trata de evitar
que vuelva hacia el generador el voltaje reflejado. Y eso, por eso hay que trabajar con este pedazo de línea, este también que es otro pedazo de línea, para evitar esa reflexión. Eso ya lo he explicado en la clase anterior, y aquí también, en este caso es de 3, pero igual en este punto hay que buscar la adaptación. ¿Qué significa adaptación? Que aquí tiene Z0 y la señal que va avanzando, cuando llegue aquí a este punto, también va a haber Z0. Y lo mismo que en este caso, ¿sí? Es en este punto la adaptación. O sea, aquí está Z0 y cuando llega aquí ve Z0 y se dice que hay adaptación y no hay voltaje reflejado. Para el caso de admitancias, vamos a tener que decir lo mismo, ¿no? Aquí yo tengo una admitancia normalizada y aquí también quiero tener la misma admitancia, ¿no? Avanza por acá. Ese es el objetivo. Entonces, para trabajar sobre esto, vamos a ver este que está acá. ¿Sí? Y en el caso del simulador, el simulador lo tiene a este sistema, ¿sí? Con 2 adaptadores o acopladores y este con este sistema. Este es un sistema que incluso lo vamos a mencionar ahora, que se puede hacer también gráficamente, pero digamos de uso más restringido, ¿no? Pero existe. Entonces simplemente lo vamos a mencionar, tener una idea de esto. Pero sí vamos a trabajar con este sistema y con este sistema, ¿ya? Y para el caso de los laboratorios, este y este están en el simulador. Para el caso de los exámenes, solamente solicito este, o sea, no este, con un adaptador para exámenes, ¿sí? Entonces, esto es con el simulador. Así nos hemos organizado. Muy bien. Entonces, veamos, ahí está, el acoplamiento con un solo equilibrador, ¿sí? Un solo adaptador. Muy bien. ¿Cómo? A ver, físicamente lo planteamos acá porque después acá vienen las ecuaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la señal cuando se esté propagando y llegue a estos puntos A', cuando llegue ahí, ¿sí? Entonces, vea y es sub 0 ahora. Aquí tengo admitancia y es sub 0. Aquí tiene que aparecer y es sub 0. Y entonces decimos está acoplado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde este punto, mirando hacia el generador, aquí tiene que aparecer y sub 0. Porque a partir de acá es y sub 0 y así y sub 0. Entonces, aquí hay que sacar y sub 0. Este valor. Aquí hay un pedazo también de la línea de transmisión y aquí estaría un Y sub L, obviamente que es diferente de Y sub 0. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este pedazo de esta línea que trabaja con esto? Es poner aquí, en este punto, Y sub 0. ¿Sí? Y entonces, aquí esto puede ser, digamos, resistivo puro o tener la parte reactiva. ¿Sí? Si aquí es resistivo puro, entonces ya no hace falta este tampoco. Y eso, este le sube. Pero si es complejo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Si es un complejo, entonces esta parte va a eliminar la parte reactiva para que aquí solamente aparezca la parte resistiva, eliminar la parte reactiva. Eso es. ¿Se puede hacer con impedancia? Sí, pero también con admitancia se puede hacer, es más fácil, ¿ya? Entonces veamos las condiciones de acoplamiento. Y aquí está. La condición de acoplamiento es que la impedancia de entrada de A' visto hacia el generador sea Y sub 0. Y decimos estamos acoplados, ¿ya? Muy bien, esa es la idea, ¿sí? Entonces, habrá que desplazarse en el diagrama de Smith, habrá que ubicarse aquí, llegar a este punto y buscar la adaptación gráficamente. Bueno, analíticamente, ¿cómo se va a hacer? ¿Sí? Habrá que determinar un L1 primero y después determinar esta longitud del acoplador que le llamamos L1 mayúsculo, ¿sí? Entonces, el resultado, ¿qué va a ser? Determinar esas dos distancias, ¿sí? Para que aquí aparezca la adaptación. ¿Eso qué implica?
implica que la admitancia Y ahí en esos puntos es igual a la Y sub 0 más una parte reactiva, digamos. Eso sería en este punto. ¿Sí? Ahora, si en este lugar se une otro que está aquí, este es otro pedazo de línea de transmisión con una determinada longitud, y le ponemos en paralelo a todo este sistema, pero en este sistema tenemos estas admitancias. Si aquí ponemos en paralelo esto y hacemos que la parte reactiva de este pedazo de línea de transmisión sea lo opuesto a la parte reactiva de esta, aquí va a quedar solamente Y sub 0. Y ese es el objetivo. Entonces, lo único que tiene que hacer este pedazo de línea tiene que tener cierta longitud para que anule a esta parte reactiva. Y con eso hemos adaptado. Es decir, matemáticamente va a significar eso entonces, ¿no? La impedancia de entrada, el punto A', es igual a este, ¿sí? Y ahora a este sería este valor y este lo va a eliminar a la parte reactiva y aquí va a quedar Y sub 0. Bueno, esa es la condición de acoplamiento. En este caso sale sencillo y decimos que la línea está acoplada. ¿Sí? Ahora, si utilizamos impedancias normalizadas o admitancias normalizadas, vamos a sacar las admitancias normalizadas y vamos a ver la condición de acoplamiento cuando estas líneas se normalizan. Acá están sin normalizar. Entonces, para entrar al diagrama de Smith tenemos que normalizar, ¿no? Veamos qué es lo que va a ocurrir en este caso cuando vamos a trabajar la admitancia normalizada, ¿ya? Esta, la normalizada esta. Aquí está, ¿ve? A ver, repetimos, ahí estaría. Lo normalizamos ahora, fíjense, dividimos Y sobre Y sub 0 y aquí nos queda 1 más JB. Entonces miren, esto quiere decir que si en este punto la admitancia vale 1 y una parte reactiva, eso está en la condición de adaptación. ¿Sí? Ahora ya hemos sacado la condición de adaptación para este caso en el punto A'. Esa sería la condición de adaptación. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer la parte del tramo L1? ¿Sí? S sub S va a tener también, si hacemos su valor normalizado, y aquí estaría menos JB. Y ese era lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, si en este valor la normalizada de todo este tramo es igual a 1 más JB, lo único que tiene que hacer este tramo de línea de transmisión es eliminar a esta parte reactiva, ¿sí? Hay que eliminar eso. Entonces, quiere decir que la admitancia normalizada de este tramo, ¿sí?, sería esto, va a ser igual a menos JS sobre Y sub 0. Y obviamente tiene que ser menos JB. Entonces ya este menos JB anula a este JB y aquí aparece el 1. Eso es lo que matemáticamente significa. ¿Muy bien? Finalmente va a quedar así, entonces. Ya estamos hablando con admitancias normalizadas. Aquí ya calculamos a esta, después esta ya sabemos el valor que tiene que tener y nos va a quedar 1. ¿Sí? Ahora, esto, ¿qué implica? Que se puede adaptar una carga a la línea, ¿sí?, para cualquiera sea la diferencia entre la carga y la línea, ¿sí? Pero esto trabaja para una determinada frecuencia, porque hay que calcular estas distancias en términos de lambda, en fin, y esto queda para una determinada frecuencia. Si se cambia la frecuencia, entonces habría que cambiar esta distancia y habría que cambiar esta. Entonces, esa es la limitación de esto. Pero cuando se tiene una frecuencia de operación acá, esto funciona adecuadamente. Esa su limitación sería que se cambia las distancias, sí cambia la frecuencia. En el adaptador lambda sobre 4 que hemos visto ayer, también el lambda sobre 4 funciona para una determinada frecuencia, para una determinada lambda.
Si cambia la lambda, hay que cambiar el lambda 4, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, eso sería. Por eso en la práctica, digamos, si estos son dos conductores y moverse es esta posición y esto mismo no es muy complicado, digamos, ¿no? Si estos son conductores accesibles para poder deslizar este punto y poder cambiar la longitud de esto, porque eso hay que hacer si cambia la frecuencia. Bueno, pero si este es un cable coaxial, entonces ya variar esta distancia, incluso este mismo punto, ya es más complicado, ¿no? No es tan sencillo ya estar moviendo la posición, cambiando L1 y cambiando esta longitud conforme cambia la frecuencia. Pero hay soluciones en la práctica en el caso del cable coaxial. Miren, este sería. ¿Eh? Bueno, acá estoy repitiendo la parte de admitancia. Ahí está, miren. Entonces, en el caso de que es uno solo, acá se hace, este sería el cortocircuito deslizable para cambiar la longitud de L1, ¿no? Entonces, cambiando la longitud de L1, ya podemos de alguna forma tratar de optimizar o sintonizar, por eso se dice, además se le llama esta vez sintonizadores, porque se mueve esto para que trabajen a una determinada frecuencia, ¿ya? Por eso se llaman sintonizadores, y aquí sería el cable coaxial. Y si la adaptación sería con dos adaptadores, tendría esto, ¿no? Entonces estos son para variar las longitudes L1 y L2 de los adaptadores, y esto es un recurso práctico ya para implementar esos circuitos, ¿sí? Ahora, al hacer esto con un solo adaptador, es para una frecuencia. Cuando hacemos esto, fíjense que aquí tenemos la posibilidad de deslizar las dos dimensiones de los adaptadores. Entonces, esto es adecuado para trabajar en un determinado ancho de banda. O sea, es posible armar esto y entonces esta adaptación va a funcionar en un cierto rango de ancho de banda, ¿sí? Fuera de ese ya se pierde la desadaptación óptica. Es por eso que para solucionar las limitaciones de esto se pone otro adaptador más aquí y sería el tercero. Y básicamente con el tercero ya tendríamos muchas mayores facilidades para el sistema de adaptación. ¿Ya? Bueno, eso es lo que está acá escrito, es lo que yo acabo de decir. Para cualquier carga sería con 3. Bueno, entonces, veremos, es el caso para el 2, miren. Ayer paso para el 2. Bueno, el criterio siempre va a ser el mismo, ¿no? ¿Dónde necesitamos adaptar? Y es U0 en este punto. Aquí tiene que haber y es U0. ¿Sí? Ojo, pero ahora el y es U0 va a estar dado por este adaptador de distancia L2 y que está a una distancia L2 de este otro adaptador y este está a una distancia L1 de la ZL. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que ir haciendo? Hay que ir adaptando desde acá en este sentido, ¿sí? Y trasladando las adaptaciones, los puntos de adaptación. Hacer esto, llegamos a este punto, aquí ya sabemos las condiciones también, y hasta avanzar en ese sentido. Esto implica hacer unos gráficos y que no, digamos, no, hay que practicar para realizar esto. No pido yo en esta materia eso que se haga en forma manual, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos el simulador. ¿Y por qué? Porque esto en la práctica, cuando se implementa, esto, por ejemplo, este valor no es necesario determinar, sino se lo fija un valor. Entonces se fija un valor, digamos, un octavo, que es lo que normalmente se utiliza. Puede utilizar otro valor. Entonces el simulador dice mejor, aquí le pondremos un valor fijo, un octavo. Entonces, nuestras incógnitas solamente serían L1, esta distancia acá, esto y esto. Y el simulador hace exactamente todo lo que yo le estoy diciendo aquí, lo que es gráficamente, cómo hay que ir avanzando para lograr la adaptación,
lo hace directamente, se ponen los dos valores, se avanza este valor, dale L1 y dale L2. O sea que lo resuelve sin ningún problema, ¿ya? Entonces, para este caso vamos a utilizar al simulador. Aquí están las condiciones de adaptación. Si esto se hiciera gráficamente, ¿sí? En el texto explica, nada más que lo explica con varias alternativas, porque aquí no hay una sola solución, quiero decir, ¿no? Cuando estamos en este punto y avanzamos con este lambda sobre 2 y queremos poner acá el valor para la adaptación también, entonces no hay una sola posibilidad, sino hay varias posibilidades, ¿sí? Y el texto entonces explica esas posibilidades y un poco se complica el gráfico. Por eso es que no lo vamos a utilizar nosotros, sino simplemente vamos a utilizar nuestro simulador. De todas formas, miren, está en el texto explicado y esto estaría presentado así, ¿ven? Entonces ya hay ahora aquí hay, miren, aquí hay unos valores de L1. ¿Ve? Aquí está el valor de L1, ¿sí? Entonces quiere decir que acá está el punto de en la carga, avanzamos L1, después eso lo trasladamos a estas otras variables, miren, y van definiendo diferentes círculos, ¿ve? Está haciendo la adaptación de una rama después de la otra rama y así, pero fijando valores. Entonces, por eso hay varias, estas son alternativas de la solución, ¿ve? Porque este círculo es 1, pero entonces un poco se complica esto, ¿ya? De todas formas los presento, simplemente quien quiere verlo, lo puede verlo. Está en el texto un ejemplo resuelto, ¿ya? Bueno, les cuento una buena noticia, ¿sí? Esta tarde vamos a tomar evaluación a los postulantes y ya van a tener un auxiliar docente de la materia, a la que le voy a dar mucho más material y es el que les va a ayudar a hacer los ejercicios, ¿ya? Eso no me lo esperaba. Les digo entonces que en los exámenes yo no pregunto prácticamente teoría, sino simplemente hago problemas, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que hay que hacer ejercicios la mayor cantidad que sea posible para calificar sobre esos temas. Es dentro de ese marco, la ayudantía es un tema muy importante, ¿sí? Los ejercicios. Tengo solucionarios de cada tema. De la parte de línea de transmisión tengo problemas resueltos. De la parte de guías también tengo todo. Fíjense que para llegar al primer parcial tenemos que avanzar el otro tema que es guías y ahí daríamos el primer parcial, ¿ya? Entonces, tienes toda su bibliografía. Y es el auxiliar, entonces, es muy importante para este caso por la forma en que tomo los exámenes. Muy bien, entonces, esta tarde vamos a continuar con el otro laboratorio, ¿ya? Y una preguntita, una consulta. ¿Sí? Nos mencionó en algún momento que había algunos solucionarios donde estaban los problemas. No sé dónde podemos conseguirlo, Inge. Pero todo lo que consiguen está en el Classroom. Si no está en el Classroom, lo vamos a poner. Justamente el ayudante es lo que se encarga de hacer eso, ¿ya? Él pone sus problemas y yo pongo los problemas resueltos. Todo eso lo organiza el ayudante. Y más bien, como les digo, ya esta tarde vamos a contar con un ayudante, así que a él le tiene que solicitar todo el material. ¿Está bien? ¿Sí? Yo a veces lo pongo en el Classroom, a veces le doy al ayudante, pero todo está en el Classroom. ¿Está bien? Será de esa manera. Cerramos la clase. Mi momento ha llegado.